El día 27 de febrero, hace unos días, fue detenida sorpresivamente doña Elvester Gordillo y algunos de sus acompañantes que venían aterrizando en un avión privado desde San Diego. Se le acusa, y tenían una orden de aprehensión, los que detuvieron a doña Elvester y sus amigos, tenía una orden de aprehensión en donde se le acusa de transacciones con dinero ilícito, delincuencia organizada, delitos que no dan lugar a la salida bajo caución o bajo fianza, por lo cual está detenida primero en el penal de Santa Marta, Acatitla, que es el penal donde están las mujeres, y después, por razones de salud que invocó su defensa, ha sido trasladada a otro penal que tiene una torre de servicios médicos en donde la pueden atender. Esto fue sorpresa para doña Elvester en primer lugar, aunque desde luego no para quienes la detuvieron, que lo hicieron con todo sigilo, y esperaron su llegada porque sabían que estaba fuera del país. Y la acusación es por haber desviado fondos a cuentas privadas, fondos del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, por 2.600 millones de pesos, y que fueron desviadas a varias cuentas, son alrededor de 80 cuentas, pero dos principales que tienen el 77% aparentemente del total de este desvío de fondos, que no fueron canalizados para tareas del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, sino que fue probado ante un juez que fueron desviadas para comprar dos casas en San Diego, California, Estados Unidos, para pagar cuentas millonarias de más de $2 millones en la tienda Neiman Marcus y otros delitos que se le imputan y que van a ir surgiendo en estos días. Este es el primer tema que trataremos en primer plano. El caso, más allá de que abordemos diferentes ángulos, es emblemático porque Elvester se había convertido en el ejemplo más chocante de las distorsiones de nuestra democracia, porque Elvester, como lideresa del sindicato, se sale del sindicato para conquistar posiciones de poder y tiene un éxito enorme al poner a los maestros como mercenarios de las elecciones, porque a eso los redujo, los convirtió en quienes investigaban, quienes movilizaban el voto, y evidentemente eso le permitió convertirse en un socio, en un cómplice muy apetecible para el PRI y para el PAN, sobre todo el PAN. Aprendió con ella las virtudes o las ventajas que tiene el corporativismo, y Elvester Gordillo se ha repetido una y otra vez que fue hechura de Vicente Fox y de Felipe Calderón, y no hay duda de que bajo esos dos presidentes panistas su poder creció. Pero su ambición no solo era una mujer ambiciosa, sino que fue muy ostentosa. Eso es. Y la ambición y la ostentación tiene sus costos. Y rápidamente se convirtió en el emblema de la corrupción, no solo sindical, sino política. Y pues ahora lo que estamos viendo es el espectáculo de que pues tuvo muchos padrinos, una que otra madrina, que la han abandonado a su suerte rapidísimamente, pero hasta la hija, nadie ha metido la mano o ha hecho una declaración para decir Elvester es una mujer honesta. Las voces han sido para pedir que se le trate con apego a derecho. Las implicaciones son muchas, por lo pronto lo dejo como símbolo de las perversiones de la alternancia. Y además un montón de jilguerillos han callado, ¿no? Que antes la defendían y decían que era un modelo de gobernabilidad y de negociación política, y ahora están en una situación ciertamente muy complicada. Yo veo, a reserva de que profundicemos en distintos temas, que son, por ejemplo, la ubicación de los distintos actores políticos respecto a esta decisión del gobierno, yo veo dos temas que destacan. Uno, que contrariamente a lo que se ha dicho en múltiples análisis, finalmente a lo largo de toda esta semana, hemos oído todo
este tipo de referencias de que si fue un quinazo o no fue un quinazo. Yo creo que por sí misma la operación es valiosa, no solamente en la forma, sino en el fondo. En la forma hay, por supuesto, una investigación hecha, no necesitan arraigarla, que es una diferencia enorme respecto a los modos que tuvo la administración Calderón de tratar a los presidentes municipales de Michoacán y otros más. Es decir, en este caso le dicen, aquí está la investigación completa, se va directo a la cárcel. Creo que ahí hay un elemento fundamental porque no es una decisión arbitraria, aunque está políticamente motivada, del presidente decir, a ver, la señora se va a la cárcel porque yo digo. Hay una investigación fundada y además, digo yo, es verosímil. Es decir, no llegaron y le pusieron un montón de armas ahí y dijeron, a ver, señora, la vamos a acusar de acopio de armas. No, es perfectamente verosímil todo aquello que efectivamente pesa sobre sus hombros. El segundo elemento que creo que vale la pena considerar es que la mujer se había vendido punto menos que como el tigre de Malasia y resultó que es una tigresa de papel. Calderón en varias ocasiones dijo, yo no puedo enfrentar, a pesar de que su propio partido se lo pidió, el poder de la profesora porque no voy a poner en riesgo la gobernabilidad del país. Y la profesora yo creo que no leyó adecuadamente el cambio político que tenía el país, desde que rompió, digamos, la coalición que tenía con el PRI, hasta la entrevista que le da de la Micha, que periodísticamente es un documento interesantísimo, vale la pena verlo en el YouTube, en donde ella habla de su relación con los distintos presidentes y se atreve a llamar ignorante a Choifet y decir, a ver, nosotros no tenemos problemas con la reforma, salvo con una palabra, es decir, desafió esta, digamos, reforma pocos días después de que el presidente la había promulgado. Retomo la primera parte que señala Leonardo, en el sentido de decir, o sea, ¿es un quinazo o no es un quinazo? En la forma no lo fue. En la forma no lo es, pues está adecuado, digamos, a los tiempos actuales, en donde debes de respetar el debido proceso, debe haber fundamento, pero amplió la pregunta. ¿Eso es un recurso del pasado, de los que los priistas aplicaban en sus distintos gobiernos, contra Durazo, contra Jorge Díaz Serrano, después contra Laquina, después contra Raúl Salinas, incluso con Zedillo? Es decir, es un recurso del pasado, es decir, un golpe a quien se me opone, le quito el poder a quien se lo di, pero ahorita ya va en contra mía, pero eso no tiene ninguna repercusión, como fue el quinazo, sobre las prácticas del sindicato y sobre la corrupción en general, porque estos golpes aislados, políticos, o del uso de la justicia para fines políticos, incluso personalizados, de venganza política, no dejaban un precedente en términos de disuadir la corrupción. Los líderes sindicales y los funcionarios decían, mientras yo esté bien con el gobierno en turno no me van a tocar. A Laquina fue porque se le opuso a Salinas, Raúl Salinas porque entró en choque con Zedillo, en fin, etcétera. Pero tan no generaba un efecto disuasivo sobre la corrupción que tanto Elba como Romero de Champs, que entraron a su liderazgo en 89, justamente después del quinazo, pues se han enriquecido de la forma en que lo hacía también Laquina y ejercieron el poder de la misma manera que lo hacía Lapina. O sea, no hubo una enseñanza o una consecuencia directa sobre la corrupción ni sobre la vida sindical, fue cambiar nada más alguien que se me opone por alguien. La pregunta es, ¿eso va a ser ahora o es parte de un programa más amplio, como lo ha dicho Peña Nieto, en contra de la corrupción? Yo creo que la respuesta no está todavía dicha. Claro. Aunque ya algunos dijeron es esto o es lo otro, tendríamos que ver más actos de estos, desde luego, contra otros líderes. Incluso tendría que haber alguien que no se le haya opuesto a Peña, para mandar el mensaje de decir, no importa que estés bien con el gobierno o no, tú incurres en corrupción y vas a ser penalizado, aunque estés en buenos términos conmigo, que es más difícil, pero esa sería cambiar la regla que hasta ahora ha operado. Entonces, depende de eso, podremos decir que el elbazo, como se le ha llamado, es un retorno a las viejas prácticas del PRI o es el inicio de una nueva práctica real, efectiva, en contra de la corrupción y en contra de la impunidad. Efectivamente, ese es el dilema en el que estamos ahora de interpretación. Yo creo que tomando esta misma cuestión que ustedes han planteado de si es un quinazo o no, yo creo que se puede decir políticamente es equivalente a un quinazo, porque había un enfrentamiento político. De hecho, la quina había pactado formalmente con el partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, como se llamaba entonces, el ferrocarril, poner los votos de los petroleros a favor de este partido y para Cuauhtémoc. Y en este caso no había esta situación.
Pero había un enfrentamiento político en el momento en que la maestra Elvester y el sindicato, todos los líderes, estaban preparando una andanada y un ataque muy fuerte a la reforma educativa. En ese sentido había un enfrentamiento político y es equivalente el quinazo al elbazo. Jurídicamente no. Yo creo que ya lo planteó muy bien Leonardo, porque jurídicamente, primero, hay una investigación hecha desde Hacienda, desde una oficina encargada de fiscalizar y de verificar que las operaciones bancarias y financieras se hagan correctamente de acuerdo con la ley. Segundo, porque se puso a consideración de un juez, el cual dictó una orden de aprehensión. Y tercero, porque fue detenida respetando todos sus derechos. Entonces, jurídicamente no hay equivalencia entre el quinazo y el elbazo. Ahora, yo creo que aquí hay un asunto que es muy importante destacar y que vamos a continuar en otro bloque tratando, pero que es esta oposición de Elvester a la reforma educativa. Desde el principio ya se había visto que el gobierno de Peña Nieto, al nombrar a Choaifet, un enemigo dentro del PRI de Elvester, que fue uno de los principales actores para su defenestración como coordinadora de los diputados del PRI, y fue un madracista que seguía a Roberto Madrazo, estaba enfrentado y lo nombran secretario de Educación, con una tarea de cirugía política, de limpieza política, para poder emprender la reforma educativa. Esta fue el primer mensaje. Una diferencia adicional bien importante es el papel que jugó la sociedad en general y los medios algunos medios de comunicación en particular para ir erosionando la figura del Elvester Gordillo, porque a diferencia de el quinazo, por ejemplo, de la noche a la mañana la quina se convirtió en un personaje nocivo. En el caso del Elvester hubo una deconstrucción de la imagen del Elvester a la que se presentó como lo que era, una lideresa corporativa y corrupta. Y en ese sentido menciono ejemplos concretos para demostrarlo. Estarían los libros de Ricardo Rafael y de Arturo Cano, por ejemplo, que documentaron, entre otros libros. Después estuvo el periodismo de investigación que realizó Reforma durante varios años y que era sistemáticamente un seguimiento noticioso muy preciso. Luego la aparición de organismos como Mexicanos Primero, que puso la reforma educativa como el eje y por supuesto el papel nocivo del Elvester como opositora a la reforma. Y finalmente periodistas en lo individual se involucraron no solo con sus plumas, sino con acciones, como Carlos Loret de Mola, desde su columna sobre todo, pero y la película y el documental El Panzazo, que tuvo un éxito enorme. Es decir, hubo un esfuerzo sistemático que permitió, que deslegitimó a Elvester Gordillo y le dio mayor realce allá a la decisión presidencial. Y que se refleja en datos de las encuestas. Hoy Ulises Beltrán publica una en donde, digamos, se dedica a tomar la opinión de los maestros. Y recuerdo la semana anterior decía que el 90% de la gente consideraba que Elvester Gordillo era culpable de lo que lo culpaba. En el caso de los maestros es 80%, 8 de cada 10. Bien, el tema va a dar para mucho y además el siguiente bloque también lo vamos a dedicar a este mismo caso. Por tanto, no nos deje. Continuamos con este tema en un siguiente bloque. En el bloque pasado, José Antonio Crespo planteaba el verdadero dilema. Si esto va a ser un quinazo en el sentido de que va a ser un acto aislado, que no tiene repercusiones estructurales en el combate a la baja calidad educativa y a la corrupción, o si estamos ante algo diferente. Creo que estamos ante algo diferente, esa sería mi opinión, por el comentario que hice en el bloque pasado. La gestación de lo que terminó siendo la detención del Elvester es diferente. Había ya una base crítica muy consolidada, una opinión
pública también muy sólida, no solo en contra del Bester Gordillo, sino también a favor de una reforma en la calidad educativa, que es por otro lado estratégica para cualquiera, para todos. Y en ese sentido sostengo que están los elementos para que esa misma presión se mantenga en los próximos semanas y meses y que obligue al gobierno federal o al presidente, o impulse al presidente y al gobierno federal a profundizar en el combate al corporativismo, por lo pronto dentro del sistema educativo, con el objetivo positivo de mejorar la calidad de la educación. Es decir, ya no es quitar una persona, sino es quitar una persona porque esa persona estorba para la calidad educativa, que eso es lo que yo creo es hacia donde a lo mejor se va, pero hacia donde debemos insistir. El Bester ya que siga su suerte jurídica, nosotros debemos ahora insistir que lo que importa es que se desmonte todo aquello que obstaculiza que mejore la educación, porque sin educación de calidad este país no tiene futuro. Yo creo que lo dices perfectamente y ojalá se abra un espacio para que se democratice ese gremio. 2, para que una buena parte de los gobernadores que tienen tratos directos con el sindicato en el ámbito de sus funciones entiendan que no tienen por qué ser rehenes. En un montón de entidades federativas, la profesora y el CENTE no solamente negociaba en algunos casos privilegios enormes de aguinaldos cuantiosísimos, sino también el nombramiento de los secretarios de educación. Es decir, con esta decisión del gobierno de la República, los gobernadores tienen un amplio espacio para decir, a ver, señores, mejoro mis espacios de gobernabilidad frente a ese grupo de presión. El segundo punto es cómo se alinean los grupos fácticos o los poderes fácticos después de esto. Finalmente es un manotazo sobre la mesa y eso obliga a todo mundo, empezando por el sindicato, Juan Díaz y compañía, pero me imagino que Romero de Champs y todos los demás dirán, oiga, esto ha cambiado. Y finalmente quiero agregar que para las oposiciones también se convierte en un acto totalmente novedoso. El PAN se enreda, ya lo analizaremos si nos da tiempo en otro bloque, el PAN se enreda con el tema del Bester Gordillo y dice, ¿qué digo ahora? Unos dijeron que les daba envidia de la buena, otros se han efectivamente enredado en un montón de expresiones absolutamente confusas, y por el lado de la izquierda pues no sabe si reconocer que Peña Nieto finalmente hizo lo que durante años decían y finalmente están metidos en un lío de no saber cómo ubicarse. Creo que para todos ellos es una novedad absoluta. Yo retomo la cuestión esta de los poderes fácticos. Efectivamente, si se trata de solo alinear a que los poderes fácticos se te cuadren, pero los dejas como están, ahora al servicio del presidente, será un retorno al pasado. Yo no sé todavía qué va a pasar. La presión, desde luego, es en el sentido de que vámonos para adelante, que este es el punto de arranque para un cambio sistémico mayor en contra de la corrupción, el corporativismo autoritario y la impunidad. Pero si nada más es que ahora ya se le alinean, por ejemplo, los petroleros, que siempre han estado, digamos, alineados, y otros poderes fácticos se le alinean al presidente, pero no son desmantelados como tales, es un poco intentar el regreso al pasado, donde los poderes fácticos estaban subordinados al presidente, pero ahora ya no se trata de que estén subordinados al presidente, sino de desmantelarlos. Y aquí diría una cosa, lo que pasó con Elba, que también fue lo de la tigresa de papel, y decir, todas esas amenazas que los panistas se lo creyeron, y se le cuadraban y le tenían miedo, y quizá algunos políticos del PRI también decir, o gobernadores, ¿no? Es que si a mí me hacen esto, yo les movilizo y les paro, y en 2 días se desmantela todo. Yo creo que hay señales desde la historia de que esos poderes gremiales que pueden ser formidables, cuando el Estado decide quitarlos, se acaban. Desde Morones, que por el primer líder sindical importante de la revolución, también con este estilo de usar anillos de lujo y derrochar riquezas y demás, que es una contradicción en sí misma de la revolución, cuando se opuso a la reelección de Obregón, porque él mismo quería ser presidente, pues lo sacaron de la jugada en 3 patadas y ya. Es decir, Calles lo quitó. Pero no la cárcel. No la cárcel, simplemente le quitó el poder político, lo desmanteló. Y esa anécdota que viene desde hace tiempo, de Miguel Alemán, que al entrar él, se moviliza Pemex porque los petroleros, pues, querían un salario mucho más alto del que les estaba ofreciendo. Los militares toman las instalaciones, las gasolineras, y entonces ellos ya se doblan. El señor, es que nada más lo estábamos calando.
Pues ya me calaron. Sí, lo de ¿No? calarlos. Sí, y con la quina también se vio. Recordemos que muchos decían, con la quina no se va a poder. Muchos ponían en duda que Salinas iba a poder doblegar a la quina, que incluso Héctor Aguilar Camín en su novela Morir en el Golfo sugiere, no dice, que a lo mejor solamente matándolo, mandándolo matar. En la novela está eso más o menos implícito. Pero el caso es que cuando se pasan de la raya y tú quitas al líder, entonces se desmoviliza. Es el poder que da el Estado y el Estado lo puede quitar. Bien, yo quisiera regresar un poquito al pasado, porque fueron 24 años de la gestión o del reinado, si lo queremos decir en términos monárquicos, del Bester, de 1989, en donde el PRI mismo derroca o saca de la jugada al anterior dirigente y sube a Elbester Gordillo en 1989. Tenemos 24 años de reinado, pero de esos 24 años, 12 son de los gobiernos panistas. Efectivamente, durante los dos primeros del PRI, Salinas y Zedillo, se le otorgaron algunas prestaciones, algunas consideraciones al sindicato, pero no en la abundancia que los 12 años de gobiernos panistas. Empezando por Vicente Fox, que hizo una alianza abierta, clara, con doña Elbester Gordillo para realizar diversas reformas que ella misma había dicho debían ser muy pocas, y empezó a reducirlas desde su discurso. Pero la fiscal, que era la que más le interesaba a Vicente Fox, fue una que se pactó con Elbester Gordillo cuando era coordinadora de los diputados, que son los que pueden aprobar, en principio, una reforma como la fiscal que se estaba planteando. Después hubo una alianza que se vistió también de amistad entre la esposa del presidente, doña Marta Sagún, que tuvo una alianza, que publicaron un manual con 2 millones de ejemplares para los padres de familia y para los maestros, y se hizo una alianza que le fue entregando posiciones como la Lotería Nacional, la Secretaría del Consejo de Seguridad Pública, y no llegó a la Subsecretaría de Educación Básica. Esta ya fue una entrega mayor que hizo el presidente Calderón en un siguiente periodo de 6 años. Fue amplísima la entrega que se hizo ahí, porque la Subsecretaría de Educación Básica representa el 80% aproximadamente del presupuesto de la SEP, que es el presupuesto más alto de toda la administración pública. Implica la educación preescolar, primaria, secundaria y normal. De tal manera que lo que se manejó desde ahí, y muchas de las transferencias que se hicieron autorizadas por el yerno del Bester, que era el subsecretario, fue enorme. Y entonces estas posiciones son atribuibles al PAN, que efectivamente ha tenido distintas posiciones en este momento. Una de ellas, la de Germán Martínez, ha sido hacer un mea culpa. Es el tercer artículo que yo le leo con el de hoy, en donde hace un mea culpa y dice: yo soy responsable de haber pactado, de haber entregado de posiciones, de haber pactado una alianza política que fue totalmente equivocada y que está dañando severamente al PAN. Es algo que vale la pena destacar. Una repercusión que quisiera ampliar siguiendo el comentario de Leonardo Curcio, quien habló del PAN, de cómo ahora los del PAN pues andan con la cola entre las patas ahí intentando pues a ver qué dicen, no es mucho lo que puedan decir. Quisiera referirme a la izquierda, me referiría a la izquierda porque si tomamos la dimensión de que este es un golpe a la corrupción, la izquierda, al menos la capitalina, no parece estar poniendo sus barbas a remojar, porque el mismo día, de hecho, coincide un escándalo de corrupción en la delegación Cuauhtémoc, en la delegación Coyoacán, donde Mauricio Toledo le publica a Reforma una conversación con un abogado en la cual le pide 1.600.000 pesos. Ha habido durante la semana aclaraciones y excusas, pero lo que no vemos es, en el tema al menos de las licencias de construcción, una política decidida del gobierno de la ciudad para combatirlo. Yo no he leído ninguna declaración, es decir, si el PRI y Enrique Peña Nieto ya les puso el ejemplo, ¿por qué no lo siguen el ejemplo en donde gobiernan? Concreto, la Ciudad de México,
porque de lo contrario, pues se están entregando, al igual que el PAN lo hizo en el pasado, ahora el PRD le está entregando la iniciativa de la lucha contra la corrupción al PRI de Enrique Peña Nieto. No solo eso, la mayoría perredista en la Asamblea bloqueó un punto de acuerdo exigiéndole al delegado que diera explicaciones sobre el particular, lo cual da una actitud de hay que proteger a los nuestros. Yo creo que si efectivamente quieren que la lucha contra la corrupción vaya en serio, deben ganar autoridad moral en esto, lo creo firmemente, y la discusión sobre el aparato la Comisión Anticorrupción, sí debe adquirir ciertas, digamos, coloraciones mucho más precisas que simplemente la voluntad de que hay que ir contra ellos. En todo caso, me hago varias preguntas más. Por ejemplo, decías tú que el Consejo de Seguridad Pública cayó en manos precisamente de un miembro cercano, el candidato presidencial, ahora es el subsecretario de Peña Nieto. Entonces, no sé qué impacto va a tener efectivamente en este grupo de funcionarios que entraron finalmente al gobierno de Peña Nieto. Algunos de ellos tendrán sus méritos personales, está Emilio Cebadúa también en Sedesol y algunos nombramientos en Fobiste, pero en fin, todo esto tendremos que verlo próximamente. Pero volviendo a la posición de la izquierda sobre lo de Elba, bueno, pues nada más recordar que la percepción que se tenía sobre la relación entre Peña y Elba por parte del observador estaba totalmente equivocada. Decía en sus mítines que iba a ser la secretaria de Educación, cuando en realidad la confrontación ya se venía gestando. Pero por otro lado, había un acercamiento ya con los maestros, porque como la izquierda tampoco está a favor, la izquierda obradorista no está a favor de la reforma educativa, pues entonces dicen que va a ser para privatizar la educación, entonces estaban estableciendo ya los vínculos de protesta con los... ¿Dicen que es para privatizar la educación? Ah, no, eso lo he oído. Sí, por supuesto que lo he oído. Pero, y ahora ya dijeron, esto es un quinazo, es una cosa aislada, no tendrá repercusión sobre la corrupción y sobre el corporativismo, y yo diría, vamos a dejar ver qué pasa. Ojalá que Peña Nieto realmente entienda ese mensaje que está por todos lados, decir, oigan, que no quede en un recurso del pasado aislado, que no tenga ninguna repercusión, que vaya más allá, que sea algo sistémico, porque de lo contrario yo sostengo que la legitimidad que obtiene Peña con este golpe se va a diluir muy pronto si se ve, ahora sí, con claridad de que era una cuestión aislada, sin repercusión de ningún tipo. Pues regresamos en unos segundos, espérenos. Bueno, y la tradición indica que las lunas de miel en política duran 100 días. Con esta detención del Bester Gordillo, el presidente se agregó unos 6 meses más probablemente de luna de miel política o la posibilidad de manejar con amplitud ciertos temas. Ligo esta reflexión con el discurso que tuvo ante su partido, diciendo que no va a haber intocables, es decir, el mensaje es aquellos que interfieran en la política, en lo que se acuerde entre el Congreso, el presidente del Pacto por México, serán tocados. Yo no sé si este discurso, no sé cómo lo vieron, se refiere solamente a los poderes fácticos sindicales, si era un estate quieto, a todos los temas que se van a empezar a discutir a partir de ahora. Tenemos pendiente y huele ya a que el horno tiene ya el pan listo, la ley de telecomunicaciones, pero también está toda la discusión sobre la reforma fiscal, tema sobre el cual el PRI también dio nota el día de ayer. En realidad son varios temas los que hay sobre la mesa. El PRI se sacude un montón de candados que ellos mismos se habían puesto desde que eran partido en el poder. El primero es el candado contra los tecnócratas, ¿se acuerdan? En los 90, que no quieren que venga un señor de la tecnocracia a gobernarlos y exigen que tenga carrera política. Bueno, pues ese candidato salta ahora por los aires, pero el más importante quizá es el que tiene que ver con el IVA, la posibilidad, se habían puesto esta, ¿cómo le llaman? Autoconstricción de decir yo el IVA no lo puedo transitar siendo oposición, ya como poder descubre nuevamente las bondades del IVA en alimentos y medicinas. Es decir, retiran ese candado, abren la posibilidad de que el sector energético se repiense de una manera muy amplia y hay un pronunciamiento finalmente contra los monopolios. ¿Cómo lo vieron? Yo pondría lo siguiente, me parece que hay 2 temas fundamentales en lo que ocurrió en la Asamblea del PRI. Primero, el retorno de la tecnocracia. Es decir, se queda muy claro que la tecnocracia que se fue con Zedillo, de alguna forma el control del partido se lo quedaron los viejos políticos, los tradicionales. Cambiaron los estatutos en favor, ya después del 2000, en favor del nacionalismo revolucionario. Y ahora los vuelven a cambiar en favor del IVA, medicinas y alimentos, apertura de la energía, que es una visión tecnocrática. No que Peña sea el perfil, porque él es abogado, pero de iniciativa privada, es decir, de universidad privada. Eso le da un poco un tono distinto a lo que había antes en la élite del PRI.
Pero es la tecnocracia, es la visión de Luis Videgaray. Es decir, se meten en los estatutos. Lo segundo, que se logra la disciplina. Peña había dicho, cuando haya presidente del PRI, va a haber disciplina dentro del partido, va a haber dentro de las bancadas, y entonces vamos a poder sacar reformas que ahora no se pudieron sacar, cuando le dijeron, pues estás proponiendo lo mismo que el PRI rechazó, el IVA a medicinas de alimentos, la reforma energética. O sea, es que no hay presidente priista, que es el que logra la disciplina. Pues por la votación que hubo ayer en la Asamblea, sí se ve que está cumpliendo eso. A ver en el Congreso, pero por lo pronto, y algo debe haber tenido que ver el efecto de el vaso, por supuesto. Es decir, aquí hay un golpeteo, hay nueva fuerza presidencial y de pronto el PRI. Pero el PRI también regresó a formalizar el liderazgo del presidente, que siempre existió, era el líder nato, pero ahora lo formaliza dándole la cabeza de la Comisión Política Nacional y miembro del Consejo Político Nacional. Lo formaliza, con lo cual yo digo y concluyo el PRI se siente más a gusto teniendo línea presidencial, teniendo arbitraje, es menos proclive a las divisiones internas, que tuvo que llevar como pudo estos 12 años de orfandad. Pero una vez que tiene presidente, de nueva cuenta vuelve a la gobernabilidad vertical, que le facilita la toma de decisiones con el mínimo de divisiones y de confrontación. Yo quisiera regresar un poco a la perspectiva histórica, porque el día de hoy se están conmemorando 84 años de que fue instituido el PRI el 4 de marzo de 1929. De tal manera que estamos hablando de una historia que tiene distintas etapas y distinta caracterización de este partido en todas estas etapas, a la cual desde luego no entraré, pero sí entraré a 2 o 3 elementos que creo que son muy importantes para entender la situación actual. Primero, no podemos volver ni a un PRI que fue PNR, una confederación de partidos de distintos sectores de la revolución que se unificaron, a un PRI como el que se pasó a llamar Partido de la Revolución Mexicana en 1938, con Lázaro Cárdenas, en donde se desbarató, se estableció un sector militar que después desapareció y se estableció el liderazgo del presidente de la República en el PRI, porque antes el líder auténtico, el verdadero líder del partido oficial, era el jefe máximo, era don Plutarco Elías Calles, que convocó a la fundación del PRI desde la cúpula del poder en su último informe de 1 de septiembre de 1928, y después mantuvo el liderazgo y el nombramiento de todas las posiciones principales. Bueno, a ese PRI no vamos a poder regresar, ni al de don Plutarco Elías Calles, verdadero fundador del partido, aunque no fue el primer presidente, fue el jefe máximo, ni el de don Lázaro Cárdenas, que fue el que corporativizó intensamente al partido que se pasó a llamar de la Revolución Mexicana, ni al PRI, en donde el factotum era el presidente de la República. Y en cambio, esto contrasta con la situación que ya mencionaba mi estimado José Antonio Crespo, en el sentido de formalizar el liderazgo del presidente dentro de la estructura del PRI. Porque antes, como bien decía don Daniel Cosío Villegas, el jefe del PRI era un jefe aparente y el verdadero jefe era el presidente de la República. Ahora esa apariencia quedó completamente expresada y en los estatutos se establece una nueva comisión permanente, política permanente, que preside el presidente de la República, lo cual le da toda la formalidad a su liderazgo dentro del partido. Esta disciplina ahora se tiene que lograr de una manera distinta. Ahora estamos en la pluralidad, no solo de varios partidos que comparten el poder en algunas posiciones, no la mayor parte, por cierto, pero también dentro del partido. ¿Tú crees que hay pluralidad ahora dentro del PRI? A mí me parece que lo que estamos viendo es una disciplina férrea, en la cual Enrique Peña Nieto toma las decisiones con su pequeño grupo y los demás obedecen, porque la manera como aprobaron los cambios que ya habían sido negociados, retirar el IVA, el IVA va a tener una repercusión directa en las elecciones del próximo julio, en caso de que lo prueben antes de julio, es posible que lo manden después, pero en todo caso, esa disciplina férrea me lleva más bien a hacer una pregunta: ¿cómo va a utilizar Enrique Peña Nieto ese poder adquirido, que es nuevo? No lo sabemos todavía, pero la perspectiva es clara, se viene un PRI extraordinariamente poderoso, mucho más que el PAN y el PRD, y la pregunta
una de las preguntas es, ¿serán capaces de resistir PAN y PRD? ¿Será capaz de resistir la sociedad con sus instituciones que la representan o la defienden? Y no pienso solamente en organismos civiles, sino en el Instituto Federal de Acceso a la Información, que es el organismo público que está en la mira del priismo, porque quieren sustituir a los 5 consejeros por otros 7, con lo cual pues ya no sabemos las cuotas, meter a los cuates para que se reduzca la transparencia. Es decir, me parece que no puede uno tomar una perspectiva ni apocalíptica, pero tampoco color de rosa. Se vienen tiempos extraordinariamente complejos y difíciles en los cuales un PRI presidencialista va a intentar imponer sus puntos de vista, esperemos que de manera democrática, y en caso de que tenga tentaciones de salirse de ese impulso democrático, que tengamos la capacidad de resistir y preservar los avances indudables que hemos tenido en la transición. Yo creo que la clave está en que todo ese poder y autoridad que gana el presidente, vamos a ver cómo vienen las siguientes encuestas, cómo toma la gente esta decisión que tomó sobre el Bester Gordillo, que ya comentábamos en bloques anteriores, y estas nuevas facultades que su partido le da amplitud, y si usted decida cómo va a discutir la reforma fiscal, nosotros no nos vamos a oponer, los temas estos tradicionales de IVA sí, IVA no, y también el tema energético, tiene usted amplitud absoluta, presidente, para hacer lo que usted considere conveniente. ¿Qué va a hacer con ese poder? La verdad es que no lo sé, porque tiene efectivamente esta concentración y tiene una legitimidad que le da el Pacto por México, para decir, ahí están los grandes temas sobre los cuales yo pienso avanzar. Si avanza solamente, déjenme ponerlo así, en el IVA, en alimentos y medicinas, pírrica victoria será. Finalmente está, digamos, yendo sobre los sectores menos favorecidos de la población, aunque subvenciona por esa vía los más altos. Por la misma vía que se discuta la reforma fiscal, van a discutir los regímenes especiales del autotransporte, que son aliados tradicionales del PRI, van a discutir el tema de la consolidación, un tema sensibilísimo para la derecha económica. Es decir, si ese poder sirve para ir rompiendo esos candados, pero al mismo tiempo, como dijo ayer, objetivar de alguna manera el interés público, yo creo que tendremos efectivamente una concentración favorable. Si Peña no le viene en su pentagrama y cae en los mismos errores de Salinas, que es concentrar poder para el proyecto propio o el proyecto de su grupo, muy mal negocio estaríamos haciendo, ¿eh? A mí me gustaría precisar un poco lo que afirmé en mi primera intervención. Yo creo que ahora el presidencialismo está actuando o tiene que actuar, a su pesar, si ustedes quieren, en un contexto de pluralidad. Una pluralidad que es distinta adentro y afuera. Sí, sí. Afuera es mayor. De las 32 entidades federativas, el PRI tiene 20 que gobierna. Y hay 10 que están en la oposición. Ahí hay una pluralidad en términos del indicador gobernadores nada más, ¿no? Adentro del PRI la pluralidad es mucho menor porque tiene una cultura política presidencialista. ¿Qué horas son las que usted diga, señor presidente? Con alguna excepción, que ya está negociada. Yo no soy tan ingenuo como para pensar que las posiciones que ha tenido Peña Nieto versus Beltrones, Manlio Fabio Beltrones, en relación con la forma de gobierno específicamente y en distintos temas, no hablan de una pluralidad dentro del PRI, que negocian, porque Beltrones es un hombre muy hábil, que conoce mucho mejor el sistema político que Peña y que ha negociado algunas posiciones y ahora está diciendo las reformas tienen que caminar y lo ha venido diciendo desde hace mucho tiempo y lo ha impulsado desde el Senado, desde la Cámara de Diputados, y hay una pluralidad con la cual están negociando, mucho menor que la exterior, pero la interior es también una cierta pluralidad que no es igual que la unanimidad del poder absoluto presidencial de tiempos anteriores. Muy bien, pues tenemos que ir a una pausa, estamos en el primer plano, en un instante vamos a platicar del PAN, acompáñenos. El fin de semana el PAN tuvo también su Consejo Nacional, pero le fue bastante mal, muy diferente a como le fue al PRI, en donde sí hubo consenso, acuerdos, disciplina, etcétera. El PAN está en una situación evidentemente debilitada después de la derrota del año pasado y ahora también en el contexto de esto que decíamos al principio, el golpe a Elba, pues dejó muy exhibido a los gobiernos del PAN, que se vieron
muy inocentes, muy ingenuos en el trato con el Bester, que pensaban que no había manera, que mejor era pactar, que era una cuestión política, y que a final de cuentas pues ahorita dan los panistas pues respuestas muy disímbolas y muy confusas sobre por qué no habían actuado como ahora actuó Peña Nieto respecto de el Bester Gordillo, y entonces pues ahí se vio en el Consejo Nacional también la confrontación de los grupos, básicamente el grupo calderonista, liderado por Ernesto Cordero, y el de Gustavo Madero, aparte de que hayan otros grupos por ahí, pero básicamente la confrontación viene por ahí. Y de hecho pues abandonaron el Consejo Nacional, no hubo quórum para aprobar los estatutos. Hay quien piensa que el cambio de estatutos pues, no le va a recuperar al PAN la credibilidad perdida, la falta de autoridad moral con la que quedó después de estos 12 años, pero en fin, ahí está esta problemática que se viene acentuando dentro del propio PAN, tanto por la derrota misma como por pues, la lucha que se viene hacia adelante por el control del partido. Yo tengo la impresión de que el PAN no ha hecho la autocrítica necesaria desde, pues asumió el poder, pero de manera muy práctica, desde que perdió las elecciones intermedias Felipe Calderón y después pierden estrepitosamente las presidenciales y se van a tercer lugar. Es decir, parece una obviedad, partido que se va a tercer lugar cuando gobierna, debe o no hacer una autocrítica. No la ha hecho y por todos lados salen todas estas contradicciones de si deben o no deben estar en el pacto. ¿Cuál es el papel que deben cumplir? Ahora ya nos quieren llamar oposición, sino que se llaman no sé cómo, que porque oposición indica oponerte, cosa que constitucionalmente fuerza política, no sé cómo se llama. Una crisis de identidad muy fuerte, producto a mi juicio de la ausencia de esta reflexión general sobre cuál ha sido su papel, cuál fue, por ejemplo, la función de los gobiernos panistas en tocar estos temas. No solo fueron ingenuos, protegieron de manera directa intereses. Ya veremos las auditorías en la lotería y en todas las entidades que gobernaba la maestra bajo el gobierno de Felipe Calderón y prometen que algunas serán de infarto. Por tanto, yo veo al PAN en su laberinto, pues precisamente por esta ausencia de una reflexión auténtica sobre lo que fue su papel en los últimos años. A mí me gustaría contrastar esta situación del PRI y el PAN en cuanto el PRI ha podido recuperar la unidad o la unificación orgánicamente y con pactos, etcétera, y el PAN se encuentra ahora en una de sus divisiones más severas. ¿Qué pasa con el PRI cuando pierden la presidencia de la República? Hay un enfrentamiento muy fuerte, primero por quién va a ser candidato presidencial, la Bastida Madrazo. Hay un enfrentamiento brutal después entre Madrazo y Beatriz Paredes por la captación de la presidencia del PRI, ya sin presidente de la República. Y después hay una confrontación muy fuerte entre Madrazo y el Bester, y empiezan a lograr un proyecto de unificación a través de mantener el poder que habían conservado, que era el de los gobiernos, de los gobernadores. Hacen la CONAGO y empiezan a tener una dirección colectiva del PRI a partir del poder real que sustentaban en los gobernadores de los estados, la mayoría de ellos. Allí el jefe principal es el que va a anunciarse como el próximo candidato presidencial. Es Peña Nieto el que maneja o liderea al conjunto de gobernadores. ¿Qué ha pasado en el PAN? En el PAN ahora está dividido porque los calderonistas, a mi juicio, han frustrado la celebración de este consejo y varias otras cosas. Los calderonistas que tienen responsabilidades muy severas. El presidente de la Cámara de Senadores, el señor Cordero, declaró que en su tiempo, en el que era secretario de Hacienda, no hubo indicios de estas desviaciones fraudulentas que ahora se dan. Y hay un reportaje ahora en proceso que muestra claramente cómo desde 2010, cuando él era secretario de Hacienda, había indicios de que había desvíos, no tan grandes como llegó a haber después. Pero, en fin, en todo caso, hay una división muy fuerte. Los panistas que piensan que hubo un grave error de aliarse con el Bester y con otros grupos corporativos y con otros poderes fácticos como el duopolio de Televisa desde Fox y después reiterado por Calderón, y los que piensan que no, que estuvo bien, que era la única manera de sostenerse en el gobierno y de ir al poder. Creo que el término que definiría más el momento que vive el PAN es el de la confusión. Vamos, están confundidos porque no saben por dónde empezar.
El ejercicio de autocrítica creo que ya lo hacen tímidamente algunos, otros públicamente como Germán Martínez, pero más allá de la autocrítica lo que viene es ¿y ahora qué? ¿Por dónde vamos a empezar la reconstrucción obligada? Y en ese sentido tal vez tendrán que pasar un tiempo para que surjan los liderazgos de aquellos que sobrevivieron éticamente o que mantuvieron una posición, un cierto prestigio y que puedan convertirse en los articuladores de un nuevo mensaje. Pienso en particular en dos personajes, un hombre y una mujer. Javier Corral, que creo que logró mantener un prestigio de voz crítica dentro del PAN. Enfrentándose con el presidente. Enfrentándose con el presidente, con Vicente Fox, con Calderón, con todos. Y por el otro, me parece que la figura de Josefina Vázquez Mota va a poder ser un referente para aquellos panistas, porque pienso en los panistas honestos. Yo conozco un buen número de gente muy honesta, comprometida, que creen en su ideario y que están buscando a quién los va a orientar sobre el camino a seguir para reencontrarse a sí mismos y administrar el poder que tienen. En ese sentido, la división de la izquierda es todavía más complicada, pero al mismo tiempo más clara, porque está la estructura perredista del PRD tradicional, pero también está el Morena, encabezada por Andrés Manuel López Obrador, el zapatismo, que representa otra corriente de izquierda, y en ese sentido ya hay otros referentes que tal vez no cuajen institucionalmente tan pronto, ni logren resolver la división entre Marcelo Ebrard y los chuchos, al parente, pero que en todo caso les da más opciones que el PAN, que están metidos en una confusión. A ver, yo le pongo un poquito de contraste al tema. Yo creo que la autocrítica no es que un señor escriba un artículo y diga, qué barbaridad, nos salíamos con el Bester. No, la autocrítica pasaría, mi querido Sergio, porque el PAN dijera ahora, en Baja California no vamos con el PANAL. Es decir, ya entendimos que esa no es la vía, tienen elecciones en julio y adivinen quién, van juntos el PAN y el PANAL. Por tanto, que un señor escriba un artículo en un periódico diciendo, qué barbaridad, nos equivocamos, yo creo que no resuelve nada. Sí, lo que pasa es que efectivamente la situación de los gobiernos del PAN está quedando exhibida con muchas de las medidas que está tomando Peña Nieto. Independientemente de que esto vaya a hacer, que ojalá lo haga Peña Nieto, retomar la agenda democrática que el PAN tiró a la basura y decir, a ver, como las condiciones ya no nos permiten una restauración del viejo tipo, vámonos hacia adelante para reivindicar de una vez por todas también la imagen de que el PRI sí se puede comprometer con la democracia, etcétera, con los cambios, con el siglo XXI, en fin. Pero es que efectivamente la presidencia se debilitó con los gobiernos del PAN, más allá de la consecuencia de una descentralización del poder político que es inherente a la democratización. Porque decíamos, bueno, es que el poder presidencial se fue una parte al Congreso, que cobró autonomía, el poder judicial, que también cobró autonomía, los gobernadores, en lo que más que federal, frente a los poderes fácticos que siguieron como siempre, pues entonces no les quedó más que doblegarse. Bueno, lo que se está viendo ahora es que se puede recuperar fuerza para la presidencia democrática, es decir, una presidencia fuerte no es sinónimo de una presidencia autoritaria. Dentro de la democracia, más en un régimen presidencial, la presidencia puede hacer uso de los recursos que tiene, independientemente de que cuente o no con la mayoría en el Congreso, siempre y cuando estés dispuesto a usarlas y sepas usarlas. La impresión que queda de los gobiernos del PAN es, ni quisieron, por un lado, ni supieron cómo hacerle, se doblegaron, se asustaron frente a los poderes fácticos y mejor se doblegaron. La falta del conocimiento propio del sistema político que los priistas sí tienen y está demostrando nuevamente Peña Nieto, sin que eso implique necesariamente el volver al presidencialismo autoritario, simplemente reivindicar y darle fuerza al presidencialismo dentro de un contexto democrático que puede hacer uso de él, esperemos que para bien. Yo también conozco, como Sergio, a muchos panistas honrados que se mantienen fieles a sus principios, que se mantienen fieles a sus plataformas y que han operado honestamente como miembros del PAN. Los saludo desde aquí porque hay muchos que siguen siendo panistas honrados y valiosos. Pero no así uno que fue su primer presidente de la República, que tal vez nunca fue panista de corazón, pero que ahora formalmente ya no es miembro del PAN porque no se reafilió, y que votó y pidió que se votara por Peña Nieto.
Esta es parte de la división que estamos confrontando. Fox mandó de vacaciones a la doctrina y lo anunció desde que era candidato presidencial, pero no solo a la doctrina, a los programas, a la forma de operar de los panistas. Esto es gravísimo porque después, no solo violentando de palabras, sino de obra, los principios de doctrina, Calderón violó uno tras otro estos principios, aliándose con los poderes fácticos y con los poderes corporativos. Y ahí ya no había pretexto de que no era un panista que venía desde la cuna, ¿no? Con Fox todavía decían, es que no es panista, pero en fin. Se nos termina el tiempo, les agradecemos su compañía y nos vemos la próxima semana.